Hola Laura, es un placer. Hemos hablado mucho de este vínculo comercial armamentístico entre España e Israel. En tus sendas investigaciones esto queda claro. Pero en la última hay algo que a mí me parece relevante y por ahí quiero hacer la pregunta, que es ¿cómo vincular, ¿no?, este aumento del gasto militar que tiene que hacer España por mandato de la OTAN con el vínculo comercial con Israel? Que me parece que es lo que empieza a quedar claro con una investigación como la que has publicado ayer. ¿Cómo se empatan ambas cosas, Olga? Bueno, el pasado 22 de abril el gobierno español presentó su nuevo plan de defensa para el aumento del gasto militar de hasta un 2% o incluso más, según el CENTE-DELAS, que podría llegar a un 2,48%, enmarcado en la exigencia de la OTAN, también de Donald Trump, que, ojo, no solo pide un aumento de hasta el 2% del Producto Interior Bruto a los aliados europeos, sino de hasta el 5%, ¿no? Tenemos que recordar que el ministro Carlos Cuerpo fue a Washington, se reunió con su homólogo y cuando regresó 6 días después se anunció este aumento del gasto militar en el marco de esa exigencia de la OTAN. Pues bien, dentro de este plan se contempla, por ejemplo, la adquisición de diseño POD, designadores POD para combate aéreo, que hasta el día de hoy esos designadores POD, esa tecnología, ha sido israelí y de hecho hay un contrato vigente con la empresa armamentística estatal Rafael para la adquisición de estos designadores POD hasta el año 2027. Este contrato fue cerrado el 23 de abril de 2024, cuando había ya más de 30.000 personas palestinas muertas en Gaza por los ataques israelíes y cuando había ya un bloqueo a la entrada de alimentos y de productos esenciales para la supervivencia y una orden cautelar de la Corte Internacional de Justicia exigiendo a Israel el fin de ese bloqueo. Aún así, el gobierno español consideró pertinente cerrar este acuerdo con la pública, es decir, con una empresa estatal armamentística israelí, Rafael, para estos designadores POD, cuyo plazo de ejecución está previsto hasta el 30 de noviembre de 2027. Este contrato continúa en vigor. Ayer el Ministerio de Defensa, fuentes del Ministerio de Defensa, decían después de esta publicación que en realidad no había nada de tecnología israelí en el nuevo plan de defensa, pero lo cierto es que el plan de defensa incluye este diseño POD para combate aéreo y a día de hoy el diseño POD para combate aéreo España lo tiene con la empresa estatal armamentística israelí Rafael. Esta es la vinculación que hay al respecto. También tenemos que recordar que hay otros contratos vigentes de compra a empresas armamentísticas israelíes desde el 7 de octubre de 2023 hasta abril de 2025. Hemos detectado, hemos visto 46 acuerdos de compra con empresas armamentísticas israelíes, con sus filiales o con mediadoras. Y el gobierno español solo ha anunciado la cancelación de uno de esos contratos. Hoy de lo que está hablando, tras la publicación de este contrato con la empresa pública Rafael de estos designadores POD ayer, hoy lo que el Ministerio de Defensa ha dicho a algunos medios de comunicación, yo también he podido hablar con fuentes de defensa, es que va a revocar la licencia para los misiles israelíes Spike. Pero no está hablando del contrato, hay un contrato con una filial de la empresa estatal israelí Rafael, un contrato suscrito a finales de 2023 para la ejecución durante 55 meses seguidos. Habrá que, por lo tanto, hacer un seguimiento. Esto es lo que afirma el Ministerio de Defensa. Veremos si finalmente inicia este proceso para revocar la licencia. Hay que averiguar qué quiere decir con la revocación de la licencia, porque una cosa es la revocación de la licencia y otra cosa es la revocación del contrato. Hasta el momento, anuncios de cancelaciones o revocaciones de contratos de compra con empresas armamentísticas israelíes, hay uno, que es el de las famosas balas israelíes, que dijeron que lo iban a revocar en octubre de 2024 y, sin embargo, nunca iniciaron ese plazo de revocación y finalmente se descubrió que en Viernes Santo de esta Semana Santa no solo no lo revocaban, sino que lo cerraban, que ponían y suscribían la firma final. Cuando esto fue denunciado por medios de comunicación, el gobierno español volvió a dar marcha atrás y dijo que ahora sí lo iba a revocar. Importante esto que señalas, Olga, porque da la impresión, o podría dar la impresión a raíz de la noticia que hemos conocido esta mañana por Cadena SER, pero como bien señalas, también has podido conversar con fuentes de defensa,
de que algo se mueve en algunos ministerios, ¿no? Se mueve el Ministerio del Interior después de ese contrato de las 15 millones de balas que nos han recordado, se mueve ahora el Ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles, cuando ordena revocar, como bien has apuntado, la licencia, que no el contrato, o con esa diferencia relevante. Y entonces, claro, mi pregunta tiene que ver un poco con, vamos a llamarlo, no sé si es una estrategia pensada o en todo caso la estrategia como estamos viendo que se concreta, ¿no? Que es que van revocando algunas cosas, anunciándolas, es decir, nos enteramos de que parece que algo se mueve, pero luego no sabemos qué tan concreto es. Y por eso la pregunta, Olga, es, ¿por qué hay una diferencia o por qué deberíamos exigir, por ejemplo, más bien el embargo total e integral de armas, como están pidiendo algunas plataformas, que el hecho de que se revoquen licencias o contratos, como es lo que de facto está ocurriendo poco a poco, según estamos viendo? Un embargo integral de armamento a Israel supondría prohibir las exportaciones de armamento a Israel, las importaciones de armamento desde Israel a España y también los tránsitos de armamento a Israel. ¿Qué significa esto? Pues sabemos que el año pasado detectamos bastantes tránsitos de armamento procedente de Estados Unidos que hacían parada y escala en puertos españoles, incluso transbordo en puertos españoles y, por lo tanto, territorio español y puertos españoles estaban facilitando la llegada de ese armamento estadounidense a su destino final, que era Israel. Al mismo tiempo, la compra o la importación de material armamentístico, de material militar desde Israel a España, también tiene unas consecuencias. ¿Por qué? Porque engrosa las arcas de empresas armamentísticas israelíes que son el eje vertebral del sistema de apartheid y de la ocupación ilegal, que suministran armamento al ejército israelí, que trabajan coordinadas, algunas de ellas con el ejército israelí, que prueban sus materiales, que prueban sus productos armamentísticos en territorios ocupados palestinos. No solo eso, que anuncian y publicitan su material como probado en combate. Entonces tenemos un dictamen de la Corte Internacional de Justicia del pasado mes de julio de 2024 pidiendo a los países miembros de Naciones Unidas que adopten medidas inmediatas para, abro comillas, impedir relaciones comerciales o de inversión que contribuyan a la ocupación ilegal israelí. Ni siquiera habla de las masacres. Ocupación ilegal israelí, que no empezó el 7 de octubre, empezó hace décadas, que ha seguido extendiéndose desde entonces. Esto a día de hoy no se está cumpliendo, este dictamen. Por eso la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, insiste una y otra vez a los países europeos en la necesidad de un embargo integral de armas que suponga no solo prohibir las exportaciones, sino también las importaciones. Con un embargo integral de armas no tendríamos que estar hablando contrato por contrato, barco por barco, vigilando, denunciando y viendo contradicciones. Porque hasta ayer el gobierno español decía, por ejemplo, de los misiles Spike, de los que hoy dice Defensa que va a revocar la licencia, decían que es que era material no sustituible. Y cada vez que el Centre de las investigadores, gente experta o las más de 500 organizaciones integradas en la campaña por el fin del comercio de armas, ¿no? La RESCOP, BDS y otras muchas, cada vez que decían que esto se podía sustituir, que esto se podía cancelar, el gobierno español decía que era material no sustituible. Pues bien, con el anuncio de hoy parece que efectivamente, claro que todo se puede sustituir, por supuesto que se puede sustituir. Esto es una cuestión de voluntad. Estamos, en una patada hacia adelante, se está perdiendo tiempo, mientras, porque aquí parece que estamos hablando de abstracciones todo el rato. Vamos a ver si entendemos que hay un genocidio en curso, masacres continuadas, con un nivel de perversión absolutamente escalofriante. Estamos viendo cómo están disparando a la gente que intenta acceder a los puntos de reparto de ayuda humanitaria coordinada por el ejército israelí ocupante que está masacrando a la gente. Estamos viendo cómo mueren niños y niñas todas las semanas, cómo siguen muriendo civiles bajo las bombas israelíes, cómo el ejército israelí continúa con sus masacres, con sus crímenes de guerra, con sus crímenes de lesa humanidad. No hay ni una embajada europea que haya cerrado sus puertas en Israel. A día de hoy, los países europeos mantienen sus relaciones diplomáticas, comerciales y armamentísticas, en mayor o menor medida, con Israel. Sigue habiendo importación de armamento. Reino Unido ha estado enviando piezas para aviones israelíes de combate y esto sigue ocurriendo. No hay políticas de presión real a Israel. Sabemos, y no hay que ser
una experta en historia o en relaciones internacionales para saber que Israel lleva décadas incumpliendo todos los acuerdos, incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas, incumpliendo todos los compromisos. Es decir, no basta con pedir a Israel, con solicitar, con condenar, con exigir. No bastan las palabras, se sabe desde hace mucho. Podemos ir de cumbre en cumbre y tiro porque me toca hasta el día del juicio final. Pero sabemos que eso no se va a traducir en ninguna consecuencia que salve vidas en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este. Si queremos salvar vidas y detener los crímenes de guerra, de lesa humanidad y del genocidio, se necesita acción política coordinada ya. Las Cortes de La Haya han dado herramientas a la política y a los Estados de Naciones Unidas para que cumplan con sus obligaciones. Y a día de hoy, estas obligaciones se siguen ignorando. Hay que adoptar medidas inmediatas si realmente importa ya no solo la población palestina, sino el derecho internacional y el orden mundial, porque esto está abriendo un camino infinito a la impunidad y a la ley del más fuerte y al beneficio de aquellos estados que estén más dispuestos a usar la represión y la fuerza bruta. Las consecuencias son terribles no solo para la población palestina, que por supuesto, sino para el orden internacional. Siempre es un gusto escuchar voces tan contundentes y tan valientes como la tuya, Olga, y quiero agradecerte por ese trabajo incansable que estás haciendo, porque ni un solo contrato pase al menos desapercibido. Ojalá estuvieras en todas las televisiones, en todas las radios y en todos los medios de prensa. Nosotras haremos nuestra parte, porque sin duda tú, como muchos otros periodistas, también están haciendo la suya. Muchísimas gracias, Olga Rodríguez, por haber estado